mis queridos alumnos, y hoy en esta clase nos toca estudiar con vosotros una partícula muy peculiar que se llama koe. Vamos a empezar. Primero lo que vamos a aprender con vosotros son las palabras con las cuales podemos utilizar nuestra partícula koe. Y nuestra partícula koe podemos utilizar con estas palabras que veis ahora en la pizarra. Podemos utilizar esta partícula con palabra kto, que es quién, y tenemos koe kto. Esta partícula también podemos utilizar con palabra что, que, koe что. También la partícula koe podemos utilizar con palabra какой, que significa cuál, y se utiliza con los sustantivos de género masculino. Y tenemos koe какой. Pero cuidado, nuestra palabra какой, dependiendo del género de sustantivo que va detrás de esta palabra, puede cambiar sus terminaciones. Si detrás de esta palabra va sustantivo de género masculino, tenemos que poner какой. Si sustantivo de género femenino, какая, con terminación aya. Si es sustantivo de género neutro, какое. Y en la forma plural, какие. Y con nuestra partícula koe vamos a tener koe какой, koe какая, koe какое de género neutro y koe какие para forma plural. Siguiente palabra con la que podemos utilizar esta partícula es palabra чей, de quién, y tenemos koe чей. Siguiente palabra es где, ¿dónde? Кое где. Siguiente, куда, ¿a dónde? Кое куда. ¿De dónde? ¿Откуда? Кое откуда. Y también esta partícula podemos utilizar con la palabra как, tenemos кое как. Y de esta palabra koe как vamos a hablar un poco más adelante porque tiene dos significados con esta partícula. Como habéis fijado, esta partícula siempre se escribe con un guión y siempre hay que ponerlo al principio de las palabras interrogativas y no se cambia. Cuando nuestras palabras, algunas de estas palabras, sí que pueden cambiarse. Ya hemos visto con vosotros que la palabra какой puede cambiarse dependiendo del género de sustantivo que va detrás y también puede cambiar sus terminaciones dependiendo del caso que utilizamos en esta frase. Lo mismo va a pasar con la palabra чей, que también puede cambiarse dependiendo del género de sustantivo o del caso que estamos utilizando. Ahora, ¿qué significan estas palabras? ¿Cómo se traducen en las frases de idioma ruso? Esta partícula la vamos a utilizar en las situaciones cuando yo sé de qué estoy hablando, pero a ti no te lo quiero decir o porque es una sorpresa. Por ejemplo, vamos a coger palabra koe kto. La palabra kto sabemos que se traduce como quién, pero con la partícula koe kto se traduce como alguien. Pero atención, en las siguientes clases vamos a estudiar con vosotros otras partículas que se llaman нибудь, либо y то, y que hay que poner al final de la palabra, no como koe, que hay que poner al principio. Y estas partículas también van a traducirse como alguien, algo, alguno, de alguien. Pero la partícula koe la vamos a poner si queremos decir algo a esta persona y nosotros sabemos de qué hablamos, pero no le queremos explicar a nuestro interlocutor de qué estamos hablando. Queremos ocultarlo o queremos ocultarlo porque es una sorpresa. Como he dicho antes, koe kto significa alguien. Vamos a ver el ejemplo de una frase. Кое-кто пришел к тебе в гости. Alguien ha venido a visitarte a tu casa. Alguien, pero en el sentido de que yo sé quién ha venido a visitarte a tu casa, pero no te lo quiero decir.
o porque no tengo ganas de decírtelo, o porque es una sorpresa, es alguien a quien yo conozco, pero no te lo quiero decir. Коє-хто, коє-хто. Siguiente palabra es коє-що, que se puede traducir como algo, pero también se puede traducir como una cosa. Es decir, que yo sé de qué hablo, yo sé de qué objeto estoy hablando, pero no te lo quiero decir. Vamos a ver un ejemplo. Я кое-что тебе купила. He comprado algo para ti. He comprado algo para ti. Algo que yo sé que te he comprado, pero en este momento no te lo quiero decir. Lo estoy ocultando porque es sorpresa. Siguiente palabra es кое-какой. Hemos dicho que puede cambiar sus terminaciones dependiendo del género de sustantivo que va detrás de esta palabra. Кое-какой sería alguno, кое-какая alguna, кое-какое sería para género neutro y кое-какие sería algunos o algunas. Pero también en el sentido que yo sé de qué estoy hablando, pero no te lo quiero decir. Vamos a ver una frase. Он подготовил для тебя кое-какой сюрприз. Él ha preparado para ti una sorpresa. Se puede traducir como una porque no sabemos de qué estamos hablando o alguna sorpresa. En este caso vemos que palabra surprise, sorpresa, es de género masculino. Por lo tanto, hemos utilizado la palabra коє-какой. Es decir, que yo sé qué sorpresa ha preparado para ti, pero no te lo quiero decir. Siguiente palabra es кое-чей, que significa de alguien. La palabra чей sin partícula кое también significa de alguien, pero con la partícula кое significa de alguien que yo conozco, pero en este momento no te lo quiero decir. Vamos a ver una frase. У меня есть кое-чье письмо. Cuidado, у меня есть кое-чье письмо. Yo tengo una carta de alguien que yo sí que conozco de quién es esta carta, pero a ti no te lo quiero decir. Y en esta frase, la palabra кое-чей lo utilizamos en género neutro. Кое-чье письмо. Кое-чье письмо. Письмо es de género neutro, por lo tanto la palabra чей hay que poner en género neutro. Кое-чье sería para género neutro, кое-чья sería para género femenino y кое-чьи sería para forma plural. У меня есть кое-чье письмо. Yo tengo una carta de alguien, pero no te lo quiero decir de quién es. Siguiente palabra es кое-где, que significa en un sitio o en un lugar, que yo sí que sé en qué lugar está el objeto, pero no te lo quiero decir y te lo quiero ocultar. Vamos a ver un ejemplo. Мы кое-где живем. Мы кое-где живем. Vivimos en un lugar o vivimos en un sitio. ¿En qué sitio? Solo nosotros sabemos dónde vivimos, pero a vosotros no lo queremos decir. Мы живем кое-где. Nosotros vivimos en un lugar, en un sitio, pero no te lo queremos decir. Siguiente palabra es a un sitio o a un lugar o a algún lugar. Кое-куда, кое-куда. Por ejemplo, она кое-куда поедет. Ella va a ir a un lugar o ella va a ir en un vehículo a un sitio. Ella sabe a dónde va a ir, pero a nosotros no lo quiere decir y lo quiere ocultar. Siguiente palabra es кое-откуда, que significa de un sitio, de un lugar. Откуда, la palabra откуда sin partícula кое significa de dónde. Con la partícula кое significa de un sitio o de algún lugar,
que nuestro interlocutor no nos quiere decir. Por ejemplo, «Моя бабушка приедет кое-откуда». «Моя бабушка приедет кое-откуда». Mi abuela va a venir de un sitio o llegará de un sitio, llegará de un lugar. Yo sé de dónde llegará, pero a vosotros no lo quiero decir. Y la última palabra es koye-kak. La palabra kak sin partícula koye significa como, pero con la partícula koye tiene dos significados. Y aquí tenemos que saber en qué contexto utilizamos esta palabra. Primer significado de la palabra koye-kak es cuando algo está mal hecho o es una chapuza, un trabajo mal hecho. Por ejemplo, они построили дом koye-kak. Ellos construyeron una casa muy mal, con mil de chapuzas, un trabajo mal hecho. Entonces, они построили дом koye-kak, koye-kak. O, por ejemplo, otra frase. Она сделала домашнее задание koye-kak. Ella hizo sus deberes muy mal. Es un trabajo mal hecho. Ella hizo sus deberes muy mal. Она сделала домашнее задание koye-kak. Como veis, en el sentido de trabajo mal hecho o el trabajo muy malo o con unas chapuzas, la palabra koye-kak la tenemos que poner al final de la frase. Y ahora vamos a ver con vosotros el segundo significado de la palabra koye-kak. El segundo significado de la palabra koye-kak es con mucha dificultad o a duras penas. En este caso, la palabra koye-kak tiene dos sinónimos. El primer sinónimo de esta palabra es yele-yele, yele-yele. Como veis, esta palabra se escribe también con guión. O también lo podemos cambiar por otro sinónimo que es с-трудом, que se traduce como con dificultad. Es el segundo significado de la palabra koye-kak, que es a duras penas o con mucha dificultad. Vamos a ver unos ejemplos. Вы кое-как закончили экзамен. Вы кое-как закончили экзамен. Vosotros habéis acabado el examen a duras penas, con mucha dificultad, es decir, que os ha costado mucho terminar este examen porque era muy difícil y lo habéis acabado a duras penas. Вы кое-как закончили экзамен. Como veis, en el sentido de mucha dificultad o a duras penas, la palabra koye-kak hay que poner al principio de la frase o después del pronombre personal o sustantivo. Cuando en el primer sentido, el trabajo mal hecho, la palabra koye-kak tenemos que poner al final de la frase. Мы кое-как успели на самолет. Мы кое-как успели на самолет. Nosotros hemos subido el avión a duras penas, con mucha dificultad. Es decir, que nos ha costado mucho llegar al aeropuerto y hemos llegado justo a la hora cuando tenía que despegar el avión. Atención, no os olvidéis que esta partícula se escribe siempre al principio de estas palabras. También no os olvidéis de guión que hay que poner entre esta partícula y nuestras palabras interrogativas. Acordad también de las palabras que podemos utilizar con esta partícula y que algunas palabras pueden cambiarse dependiendo del género de sustantivo que va detrás y dependiendo del caso que estamos utilizando en nuestra frase. Y también recordad que la palabra koye-kak tiene dos significados. El primer significado es cuando un trabajo o algo que está muy mal hecho con una chapuza, y el segundo significado es hacer algo con mucha dificultad, a duras penas. Y en este caso, nuestra palabra koye-kak podemos cambiar por nuestros sinónimos. Por ejemplo, se podría decir мы еле-еле успели на самолет, o мы с трудом успели на самолет, con mucha dificultad. Acordad que en el primer significado, cuando este trabajo está mal hecho, koye-kak, la palabra koye-kak
hay que poner al final de la frase y con el significado a duras penas y con mucha dificultad que os haya costado hacer algo, esta palabra koye kak hay que poner al principio de la frase. Y ahora los deberes. Ahora os voy a leer 5 frases. Después de cada frase, intentad traducirla y además intentad entender en qué sentido utilizamos las palabras con partícula koye. Número 1. Она кое-где купила дом. Número 2. Родители кое-что тебе подарят на день рождения. Número 3. У нас есть билеты кое-куда. Número 4. Ты кое-как успел на автобус. Número 5. Он сделал упражнение кое-как. Después de intentar traducir todas las frases, os dejo las respuestas. La primera frase se traduce como: ella compró una casa en un sitio. Es decir, que ella compró casa, ella sabe dónde lo compró, pero no lo quiere decir a nosotros. La frase número 2. Los padres van a regalarte algo para tu cumpleaños. O los padres van a regalarte una cosa para tu cumpleaños. Es decir, que los padres saben lo que te han comprado, lógicamente, pero no te lo quieren decir porque a lo mejor es una sorpresa. La frase número 3. Tenemos billetes a un sitio o tenemos billetes para ir a algún lugar, a un lugar. Es decir, que nosotros sabemos a dónde vamos a ir y para qué tenemos los billetes, pero a vosotros no lo vamos a decir. La frase número 4. Te ha costado mucho subir al autobús. Como vemos, la palabra koye kak se escribe al principio de la frase, porque aquí lo utilizamos con el sentido con mucha dificultad. Por lo tanto, en esta frase, la palabra koye kak se puede cambiar por sus dos sinónimos. Ты еле-еле успел на автобус o ты с трудом успел на автобус. La frase número 5. Él hizo ejercicio muy mal. En este caso, la palabra koye kak lo vamos a escribir al final de la frase porque se utiliza con su primer significado de trabajo mal hecho. Bueno chicos, es todo lo que quería decir hoy a vosotros, espero que os haya gustado esta clase y nos vemos próximamente para aprender más sobre idioma ruso. Adiós, пока!